Buenos días, mi nombre es Josep Martí y este es el vídeo de refuerzo para la sesión de aproximación práctica a los silenciadores pasivos absorbentes. Veremos un poco cómo calcular o cómo buscar la atenuación de un silenciador absorbente, pero lo veremos de una manera práctica, no entraremos mucho en la teoría de cómo se desarrollan estos silenciadores. Primero, como un muy breve repaso a los silenciadores, sabemos que se pueden clasificar de distintas maneras en función de su funcionamiento, ¿no? Si son pasivos absorbentes o pasivos reactivos o mixtos o activos, en dónde los ubicamos, si en admisión o en impulsión, es decir, a la entrada de un conducto, a la salida de un conducto, intercalado en un conducto, y también se pueden clasificar en función de su forma, si son cilíndricos, rectangulares, etcétera. Como variables de diseño siempre tendremos las mismas. El caudal, que es la cantidad de fluido que pasa por una sección en una unidad de tiempo, es decir, el caudal es la velocidad por la sección, típicamente se da en metros cúbicos hora. La pérdida de carga, que es que cuando un fluido o un gas circula por un conducto, pues qué presión de aire necesitamos para vencer esta fricción en el conducto. Esto normalmente lo que provocará es que una máquina que tiene que enviar aire a través de un conducto típicamente, deberá generar esta sobrepresión para que este gas pueda circular a través del conducto. También hablaremos de ruido regenerado o ruido aerodinámico. Es que cuando introducimos un silenciador en un conducto o en una sala de máquinas, en una apertura, etc., el propio aire chocando contra el silenciador, contra los distintos elementos que conforman el silenciador, va a generar un ruido que antes no teníamos y es el ruido regenerado. Hablaremos también de las pérdidas por inserción, que es la diferencia de nivel en recepción con o sin este silenciador, y hablaremos de sus dimensiones, del tamaño que tiene. Como repaso rápido a los silenciadores, dentro de los pasivos absorbentes, que son aquellos que funcionan mediante la introducción de material absorbente en su interior, acostumbran a ser circulares o rectangulares y son los más típicos, los que habréis visto habitualmente, como podéis ver en estas fotografías, donde tenéis tanto silenciadores de celdas rectangulares como silenciadores circulares. Simplemente funcionan por la porosidad de este material y entonces serán eficientes a alta frecuencia porque estos materiales tipo lana de roca, etcétera, que se ponen dentro de los silenciadores, siempre tienen mayor absorción a alta frecuencia. Hablaremos de otro tipo de silenciadores que no son objeto de esta clase, pero simplemente introducirlos, los silenciadores pasivos reactivos que funcionan por el principio de reflexión, es decir, creando cambios de sección y de distinto tamaño de estos conductos se generan cambios de impedancia y reflexiones que van atenuando el sonido que circula por un conducto. Estos se utilizan típicamente en situaciones donde el gas que circula a través del conducto degradaría el material absorbente tipo lana de roca que tienen los pasivos absorbentes, como pueden ser grupos de electrógenos o escapes de gas. Y también se utilizan cuando necesitamos unas características de funcionamiento muy sintonizadas a una frecuencia o que sean efectivos en baja frecuencia, porque los absorbentes pasivos no son efectivos a baja frecuencia. Tenemos también silenciadores pasivos mixtos que funcionan combinando los dos elementos que hemos comentado anteriormente. Y finalmente los silenciadores activos, que son sistemas electrónicos que lo que hacen es recoger la forma de onda mediante un micrófono y generar la forma de onda en contrafase para producir una interferencia destructiva en una posición dada y eliminar ese ruido que queríamos atenuar. ¿Qué sucede? Que no son útiles a altas frecuencias debido a la velocidad de procesado, ¿no? Esto de recoger el sonido y generar el sonido en contrafase, cuando la frecuencia de este sonido es muy alta, pues no hay procesadores que puedan realizarlo en tiempo real. Si comparamos el funcionamiento de tipos de silenciadores, pues veremos, por ejemplo, la línea negra, sería las pérdidas por inserción de un silenciador reactivo que funciona bien a baja frecuencia, y la línea, por ejemplo, rosa y la naranja serían silenciadores de absorción que funcionan bien a alta frecuencia. Vemos como típicamente los valores no pasarán de los 40-50 dB, excepto en casos particulares de absorción, difusión y para ciertos tipos de aplicaciones donde podríamos llegar a efectividades más altas. Finalmente, con todo esto que hemos comentado,
nosotros lo que tendremos son unas variables de diseño en función del espectro que tenemos que atenuar, si es de alta frecuencia, de baja frecuencia, sobre el tipo de gas que circula, la temperatura, la presión, etc. Vamos a escoger un silenciador u otro, de absorción, reactivo, mixto o activo. Bueno, vamos a centrarnos en los pasivos absorbentes, que son el objeto de esta sesión, y vamos a empezar con el sistema de cálculo especificado por Baer y Beranek. En lo que ellos plantean es que un silenciador siempre tiene, en caso de silenciadores absorbentes rectangulares, luego veremos también circulares, empezaremos con los rectangulares, pues estos siempre tienen celdas intercaladas en un silenciador que tiene una forma paralelepípeda. Entonces siempre se dan las mismas características, que es que tenemos una celda a cada uno de los extremos y luego tenemos distintos packs de dos celdas que van intercalados entre estos extremos, ¿no? Como veis en este dibujo que tenéis aquí en la izquierda. ¿Qué nomenclatura utilizaremos? Pues a los pasos de aire, que es decir, el ancho del espacio libre que dejamos para que circule el aire, le llamaremos 2H. D es el ancho de cada bafle o de cada celda de material absorbente que colocamos. Como veis, hay una celda en los extremos y dos en el medio. L será la profundidad del silenciador y luego tenemos su anchura y su altura. Entonces, ¿cómo se calculan las pérdidas por inserción? Que al final es lo que queremos calcular, ¿no? Lo que queremos ser capaces de predecir para escoger el silenciador adecuado. Pues para silenciadores pasivos absorbentes rectangulares, las pérdidas por inserción se calculan de acuerdo a lo que Beranek especifica. Hay dos términos. Hay este L partido por H multiplicado por LH. Esto es la atenuación normalizada del silenciador. Dependerá de la frecuencia y depende de una forma compleja de la geometría del silenciador. Y esto se calcula a partir de unas curvas que ahora veremos que Beranek propuso en su libro Noise and Vibration Control Engineering. Y debemos tener en cuenta también otra atenuación extra, que es esta delta de L en la entrada, que es que el sonido simplemente para poder acceder al silenciador, el cual tiene una sección abierta menor, pues ya hay cierta atenuación solo por poder vencer este acceso al silenciador. Muy bien, vamos a hablar primero de este término de lo que le cuesta al sonido entrar dentro del silenciador. Pues se calcula de una forma muy sencilla a partir de este ábaco que depende de la frecuencia y depende del ancho de paso de aire. Simplemente viendo cómo es vuestro silenciador y aplicando este ábaco, podréis tener en dBs cuál sería la atenuación. Y luego le debemos sumar el término que depende de la propia geometría, ¿no? ¿A qué nos referimos con geometría? Pues cómo de anchas son las celdas, cuánto paso de aire tiene el silenciador, etc. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo calculamos? Pues a través de las curvas normalizadas que nos ofrece Beranek. Las ofrece para tres casos generales, en función de la relación de lo ancha que sea la celda y el ancho del paso de aire. Habla de tres situaciones, el 33, el 50 y el 66% de apertura. ¿Qué quiere decir? El 50% de apertura se refiere a que las celdas tienen el mismo ancho que el paso de aire. El 33% de apertura significa que las celdas son más anchas que el paso de aire, una relación 2:3, etc. Bueno, entonces en estas curvas veremos que dependen de cuatro cosas, de tres cosas. En el eje vertical tenemos la atenuación normalizada en dBs, en el eje horizontal tenemos la frecuencia, como veis están en escala logarítmica, y para cada situación tenemos varias curvas. Estas curvas, que dependen de este valor que se llama R, que veis aquí, es la resistividad de la lana de roca que coloquemos en el interior o del material absorbente que tenga este silenciador. Entonces, tenéis tres gráficas en función del porcentaje de apertura. Esta es la del 66% de apertura, la del 50% de apertura y la del 33% de apertura. Veis que la relación 2H y 2D cambia, ¿no? D partido por H en el 33% de apertura es 2, en el 50% de apertura es 1 y en el 66% de apertura es 0,6. Entonces, utilizaremos, en función de cómo sea nuestro silenciador, las curvas que se acerquen más a las proporciones geométricas
del silenciador que estamos calculando. Veréis que los fabricantes se basan bastante en estas proporciones y es típico encontrar estos porcentajes de apertura, o sea que es lo normal cuando miremos en catálogos ver este 66, 50 o 33%. Aquí os dejo un ejemplo tanto de análisis como de síntesis. Bueno, hay un ejemplo de análisis y uno de síntesis que os recomiendo que realicéis en casa porque entonces entenderéis realmente el funcionamiento de este tipo de silenciadores. Para realizar este ejemplo lo que necesitáis es papel vegetal, sobre el típico papel sobre el que podéis calcar, de manera que colocaréis el papel sobre estas gráficas que os las imprimís y calcáis el eje y las unidades de cada eje. Entonces, a partir de aquí se desarrollan dos ejercicios, uno de análisis, es decir, predice la curva de este silenciador, ¿no? La curva de atenuación de este silenciador, y otro de síntesis, que es decir, quiero un silenciador con esta curva de atenuación, ¿qué dimensiones y qué geometría tiene que tener? Pues nada, simplemente seguid la solución que hay aquí. Si tenéis dudas, lo comentaremos a través de los foros y veréis cómo aquí acabaréis entendiendo el funcionamiento de estos silenciadores y obteniendo las siguientes conclusiones. Primera, que para obtener la atenuación total del silenciador debemos sumar los dos parámetros obtenidos. Por un lado, lo que depende de la geometría del silenciador, es decir, del ancho del paso de aire, del ancho de celdas, etc. Y lo que depende de ese esfuerzo que debe hacer el sonido para acceder a un conducto con sección más pequeña. Otra conclusión que obtenemos, quizá una de las más importantes, si nos fijamos bien en las curvas y cuando empiezan a decrecer estas curvas, veremos que empiezan a decrecer cuando el ancho de paso de aire es superior a la longitud de onda. Es decir, longitudes de onda más pequeñas que el ancho de paso de aire no empezarán a tener baja atenuación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando menor sea el paso de aire, hasta más alta frecuencia será efectivo el silenciador. Entonces esto lo escogeremos en función del espectro que tengamos que atenuar. Otra conclusión que obtenemos es que la atenuación no es excesivamente dependiente de la resistividad del material. Si nos fijamos en una misma gráfica, veremos que las distintas curvas que tenemos para distintos Rs, para distintas resistividades, son parecidas entre sí. Esto es un aspecto muy positivo ya que estos datos son difíciles de encontrar en los fabricantes. Otra conclusión que se obtiene de las curvas es que vemos que a menor porcentaje de apertura, mayor ancho de banda presentará la curva de atenuación. Esto lo podéis ver comparando las distintas gráficas en distintos porcentajes de apertura. Veréis que cuando menor es el porcentaje, pues la curva es más ancha, no tiene mayor ancho de banda. Y finalmente, otra conclusión obvia en este caso es que cuanto más profundo sea el silenciador, más atenuación tendrá. Bueno, vamos a intentar ver estas conclusiones que hemos sacado en lo que serían silenciadores ensayados por fabricantes. Entonces aquí os he puesto dos ejemplos para que os los miréis y veréis cómo estas conclusiones que sacan de las curvas de Beranek coinciden con lo que sucede en los ensayos realizados por fabricantes. Por ejemplo, aquí tenéis un mismo silenciador a nivel de geometría que tiene 10 centímetros de paso de aire y 20 centímetros de bafle y podéis ver cómo a medida que aumentamos la longitud, su atenuación aumenta. En cambio, aquí tenemos otro caso donde lo que interesa es que comparéis silenciadores de una misma longitud y veáis qué pasa cuando aumentamos el paso de aire. Veréis que la curva, el máximo de atenuación, ¿no? y el decaimiento de la curva de insertion loss que se da a partir de ese máximo de atenuación, cae antes cuando mayor es el paso de aire. Estas son conclusiones que sacamos de las curvas de Beranek, pero que se cumplen en la realidad, lo podéis ver en cualquier ensayo de fabricante. Bueno, vamos a introducir un poco el concepto de ruido regenerado. El ruido regenerado es que nosotros introduciremos un obstáculo en un conducto, en la fachada de una sala de máquinas, etcétera, por un lugar donde antes el aire circulaba libremente y ahora habrá un silenciador que generará una atenuación, pero que será un obstáculo para esa circulación del aire. Entonces eso generará un ruido por la fricción de este fluido, del aire, contra los propios elementos del silenciador. Entonces ese ruido es el ruido regenerado o ruido aerodinámico, se le tiene que sumar al ruido que obtendríamos a la salida del silenciador.
Muy bien. Para que os hagáis una idea, depende principalmente de la velocidad de paso. Si nosotros tenemos un conducto con una sección y donde tiene que circular un caudal, teniendo en cuenta que el caudal siempre es una variable fija, porque se fija por calidad del aire, es decir, para renovar el aire en una sala necesitamos tanto caudal y no puede ser inferior a este, pues si nosotros tenemos un conducto de sección S y le ponemos un silenciador con una apertura del 50%, la sección libre se verá reducida a la mitad, porque ahora la otra mitad está ocupada por material absorbente. ¿Qué quiere decir? Que si el caudal es fijo, la velocidad se duplicará. Al duplicarse esta velocidad, es cuando nos aparecerá el ruido regenerado. ¿Cómo calculamos este ruido regenerado? Podemos utilizar formulación teórica. Veranen nos da una ecuación para solucionar el nivel de potencia por octava para este ruido regenerado. O podemos consultarlo en ábacos de fabricantes. Aquí podéis ver un ábaco en el que para un silenciador dado nos dicen el ruido regenerado que tendrá en función de la velocidad del aire y del número de celdas o el número de pasos de aire que tiene este silenciador. Imaginaros, no es lo mismo un silenciador que hace 1 metro por 1 metro de ancho por alto y que tiene 3 celdas, que el mismo silenciador con el mismo ancho de baffles, el mismo ancho de paso de aire, la misma longitud, etcétera, pero que en lugar de tener unas dimensiones de 1 por 1, tiene unas dimensiones de 2 por 2 y tiene el doble de celdas. Habrá más fricción y por lo tanto el ruido regenerado aumentará. Para que os hagáis una idea de este ejemplo que os acabo de contar, aquí tenéis dos silenciadores con las mismas dimensiones, en los cuales vemos que tienen el mismo porcentaje de apertura porque la única diferencia entre el de la izquierda y el de la derecha es que hemos duplicado el número de celdas, pero con un espesor la mitad. Quiere decir, antes tenía pues 5 celdas de un espesor 200, por ejemplo, y en el de la derecha tengo 10 celdas de un espesor 100. Tengo el mismo porcentaje de apertura, tengo la misma velocidad, etc. Pero me ha aumentado el número de celdas y hemos reducido el paso. Pues si comparáis los cálculos para los dos gráficos, veréis que en el caso de la derecha, como tenemos un menor paso de aire, un menor ancho de aire, atenúa más, pero como hay más celdas, da mayor ruido regenerado. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta para seleccionar cuál de los dos es mejor, porque puede que al sumar el ruido regenerado a la salida del silenciador, sea mejor escoger aquel que tiene menos atenuación, pero también menos ruido regenerado. Para que entendáis todos estos conceptos, os recomiendo que juguéis con un software gratuito de la empresa Trox. Trox es una empresa de industria que tiene una gran sección de climatización y que tiene un software gratuito en su web, que os tenéis que dar de alta, que se llama Trox Easy Product Finder. Es un software para poder seleccionar el silenciador más adecuado y puedes poner dimensiones, requerimientos, limitaciones, etc. y él te predice el ruido regenerado y la atenuación. Os recomiendo que os los descarguéis, lo instaléis en vuestro PC y empecéis a jugar y empecéis a comprobar que todas estas propiedades de las que estamos hablando se cumplen en los ensayos y en la realidad. Finalmente, hablar de los silenciadores circulares, voy a ir muy rápido porque es exactamente lo mismo que los silenciadores rectangulares, simplemente que el conducto es circular y entonces lo que hacemos es revestirlo por el interior con un material absorbente, que normalmente se protege con una chapa perforada para evitar desprendimientos si tenemos lana de roca, etc. El cálculo de la atenuación funciona igual. En función de la relación entre el espesor del material absorbente y el radio libre del conducto, deberemos usar unas gráficas, también proporcionadas por Veranet, u otras. Y las conclusiones que se obtienen son las mismas que se han obtenido anteriormente. Que la atenuación del silenciador decrece rápidamente cuando el diámetro interior del silenciador es superior a la longitud de onda. Esto antes no sucedía cuando el paso de aire entre celdas era superior a la longitud de onda, en los rectangulares. Que podemos introducir un núcleo interior en estos silenciadores circulares para reducir este radio y que aumente la atenuación, que la atenuación no es excesivamente dependiente de la resistividad del material que coloquemos, y que a mayor espesor de material absorbente, mayor ancho de banda presentará la curva de atenuación, ¿no?, para un mismo diámetro.
Finalmente, recomendaros que intentéis realizar los ejemplos que tenéis y que juguéis con este tipo de softwares que os comentaba o que miréis catálogos para comprobar que todas estas predicciones físicas en realidad se cumplen.